Bárbaro, gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá. Hay un montón de gente que se ha acercado a participar de este evento. Agradecer sobre todo a la escuela por la invitación, a Ramiro, que fue quien primero me contactó, y todo el equipo. Un gusto estar con ustedes acá, y poder compartir un poco lo que venimos haciendo en principio desde la Universidad Nacional de La Plata. Como recién contaban, yo tengo a cargo la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de toda la universidad. Vengo trabajando en el tema hace muchísimos años, eh, con TIC y educación desde el año 2000, así que bueno, todo el recorrido he pasado por diferentes momentos, la pandemia incluida, mirada desde el lugar de lo que pasó con la educación. Así que bueno, era hoy un poco en línea con lo que vienen diciendo. Van a ver que hay varias cosas que fueron mencionando los compañeros y compañeras que hablaron previamente, con lo cual vamos a relacionarlo. Pero yo me voy a parar en otro lugar, me voy a parar en el punto de vista de, si querés la siguiente, de qué es y qué no es la inteligencia artificial, como para dar un contexto, y desde el punto de vista de la docencia. A mí me interesa poder contarles qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la educación y relacionarlo también un poco con el trabajo en la escuela. En la siguiente. Entonces, recién escuchamos hablar un montón, y para tener un lenguaje común, de inteligencia artificial, ¿sí? Poder pensar esta inteligencia artificial, cómo está entendida hoy, ¿sí? ¿Qué es y qué no es? Pasemos a la siguiente. Y hay un concepto, dale un clic que va a aparecer algo, que tiene que ver con lo que se entiende por comportamiento inteligente. Una de las primeras definiciones que hubo de inteligencia artificial, aparte de la de Alan Turing, ya más en los 56, Minsky dijo que eran aquellas máquinas o computadoras que pudieran darnos un comportamiento inteligente. Entonces, ¿a qué nos referimos con comportamiento inteligente? Pasale que si querés va a ver algunas, ahí ven algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la voz, la conducción. Si le das siguiente, van a aparecer. Van a ir viendo que identificar una imagen, esas serían como comportamientos inteligentes humanos, ¿sí? La inteligencia artificial, y hacemos eco en la palabra artificial, porque cuando hablamos de esta inteligencia es diferente a la inteligencia humana. Hoy, al principio hubo esta charla con la inteligencia artificial de si era inteligente. En realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial y este tipo de inteligencia artificial que tenemos hoy, que está muy relacionada con la del año 56. Entonces, la inteligencia artificial que escuchamos y que veníamos viendo, le puse tradicional, pero es inteligencia artificial en general, ¿sí? Ustedes la conocen seguro, que puede ser el recomendador de Netflix, el Google Maps, la planilla de Excel. Eso es inteligencia artificial. Todo es parte de la inteligencia artificial. Algunas tienen comportamientos más o menos inteligentes. Por ejemplo, el recomendador de Netflix pareciera saber, a través de un algoritmo, qué es lo que a ustedes les gusta, ¿sí? O qué les puede llegar a gustar en base a lo que vieron, ¿sí? Esos son algoritmos tradicionales de inteligencia artificial. Hay alguien que programó y puso esa lógica al servicio de los datos, que hay un gran volumen de datos, cruzando datos, predice o dice algo en base a eso. Pero, pasemos a la siguiente, hay otro tipo de inteligencia artificial, que es la que a mí me interesa hablar hoy, que es la generativa. La inteligencia artificial generativa es diferente. La palabra generativa nos está dando la idea de que está generando algo, está creando algo que antes no estaba, y no tiene un algoritmo tradicional. No hay una receta de cocina atrás. Atrás hay un conjunto de probabilidades estadísticas, ¿sí? Que son las que predicen lo que va a ocurrir. Entonces es muy diferente el contexto de cómo funciona una y cómo funciona otra. Esa potencia la podemos ver en los generadores de imágenes, de música, de sonido, el famoso ChatGPT, porque seguro lo conocen, ¿sí? ¿Todos conocen ChatGPT? Sí, no hay nadie. Bueno, yo siempre digo lo mismo. En febrero del 2023, cuando di la primera charla, 4 personas levantaron la mano, ¿sí? Digo, entonces, la manera en la cual esto nos fue como se fue introduciendo en nuestra vida ha cambiado mucho.
Pero bueno, estas inteligencias artificiales en particular funcionan con esto que les decía, ¿no? Esta predicción de qué es lo que va a venir a continuación, sobre todo en el texto. Y eso se hace a través de algo que se lo conoce como red neuronal artificial. Le pongo siempre la palabra artificial porque las cosas se parecen, pero no son humanas y no son biológicas por ahora. ¿Sí? Pasemos acá. Bien. Y eso genera los grandes modelos de lenguaje, que son los que conocen, ¿sí? Estos lugares a donde ustedes le preguntan y les devuelve algo. ¿Qué le genera? Le genera, no sé, un texto, un resumen, le pueden poner, no sé, la historia clínica de un paciente y preguntarle. O sea, les pueden generar información sobre la que ustedes quieren consultar. Puede ser propia o externa. Pasemos a la siguiente. Los más conocidos son estos: ChatGPT, Gemini, DeepSeek, ¿sí? Copilot, hay más, ¿sí? La diferencia que hay, y que es un poco en línea con lo que recién nos comentaban, tiene que ver en si es en base a una empresa y el código es cerrado o el código es abierto, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a conversar ahora en breve y tiene que ver en cómo nosotros estamos trabajando esto. ¿Qué pasa cuando ustedes le preguntan a estas inteligencias artificiales en general? ¿Sí? ¿Y por qué es importante tener inteligencias artificiales propias? Cuando ustedes le preguntan, el último estudio, ¿sí? Que es de Álvaro Lucy, volvé para atrás, por favor. No sé si se está yendo, pero... por el tiempo, bueno. De Álvaro Lucy, hay un informe que es ¿qué está leyendo la inteligencia artificial? Lo que él hizo es estudiar ChatGPT, GPT, Gemini Cloud, que son 3 inteligencias artificiales muy utilizadas, y encontró que el 95% de los enlaces que cita la IA provienen de fuentes no pagadas ni promovidas, por ahora. ¿Sí? No es lo mismo que está pasando con el Google, que hoy lo comentaban. ¿Sí? ChatGPT y Gemini prefieren medios periodísticos. Todo el tiempo salen revistas y diarios. ¿Sí? Infobae es uno que sale a cada rato. Mientras que Cloud se inicia hacia fuentes técnicas o académicas. Entonces, acá hay una IA que está funcionando más específicamente para el ámbito educativo. El 56% son de contenidos publicados en el último año, con lo cual también tenemos una cuestión de actualidad, cosa que no pasaba hace unos años atrás, ni bien salió ChatGPT. ¿Se acuerdan que no conectaba a Internet? Después conectó y todas empezaron a conectar. Entonces, este estudio nos marca que si vamos a usar una inteligencia artificial de las que están los celulares general, va a pasar esto. Tenemos que ser bastante hábiles en preguntarle para que nos devuelva cosas que nos interesen a nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver esto? Ahora sí, pasemos a la siguiente. Podemos mirar qué está pasando en distintos países. Yo me tomé el trabajo de mirar México, España y Argentina, porque justo es una red internacional de colegas con los cuales trabajamos, y miramos algunas cosas de qué está pasando en cada país, para saber cómo estamos parados con este tema, sobre todo en la parte educativa. Están las fuentes consultadas, por supuesto, en cada caso, y una cosa que, volvamos para atrás, perdón, hay algo del tiempo que se disparó ahí. Hay una mirada central de cada uno de los estudios, ¿sí? Que tiene que ver con algo más institucional y regulador que está pasando en España y en Europa, dual y pragmático en México, es decir, mira la parte reguladora, pero también en la práctica, y nosotros tenemos una mirada crítico-filosófica. ¿Sí? Eso, en base a esto que yo revisé varios artículos, por supuesto que usé una guía para que me ayude, ¿sí? En particular no usé el Google Académico, sino que utilicé el Semantic Scholar, ¿sí? Que es específico para búsquedas académicas, y esta mirada era una mirada que yo compartía. Cada vez que voy a una charla, me cuesta muchas veces hasta bajar a lo pragmático. Me quedo parado en lo crítico y filosófico. Con lo cual no está mal, porque tiene que ver con nuestra manera de resistir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde la universidad, desde un montón de lugares que tenemos. Pero sí me empezó a ocupar el tema de decir, bueno, nos está faltando mirar un poco más pragmáticamente cómo ocurre y qué regulaciones tenemos, porque las vamos a necesitar.
Lo cual también es interesante, porque en los otros países el marco está puesto en otros lugares. ¿Sí? Probablemente también estén necesitando de esta mirada, y es un poco eso lo que yo traté de rescatar con este pequeño estudio. Y sobre todo el desafío central que tenemos nosotros es la dependencia tecnológica, que ya la mencionaron, la hegemonía de empresas extranjeras y la pérdida de la agencia intelectual. Este es nuestro problema y por eso estamos parados en este lugar. ¿Sí? Con lo cual, no quita, ¿sí?, que después tengamos, como hacemos por ejemplo en la universidad, y la colega que viene a continuación también nos va a contar, un montón de capacitaciones, formaciones, ejercicios, etcétera, pero prestando atención a esto. Es algo que nos empieza a identificar. Vamos a la siguiente. Por eso hablo de ecosistemas educativos digitales, espacios, ¿sí?, donde nosotros podamos tener una práctica en la cual poder trabajar en conjunto, compartir ideas como lo estamos haciendo ahora y aprovechar esos espacios de reunión para ver qué está ocurriendo. Estos territorios de aprendizaje que están ocurriendo para mí son híbridos, ¿sí? Son presenciales, son virtuales, son mediados por inteligencia artificial y en particular tenemos que empezar a entender cómo tenemos que trabajar con nuestros estudiantes y cómo tenemos que formarnos nosotros. Vamos a la siguiente, si querés. Por eso hay un montón de herramientas, ¿sí? Yo no voy a hablar específicamente de herramientas, si bien voy a mostrar dos cositas breves. Hay un montón de herramientas que como docentes y estudiantes podemos utilizar, ¿sí? Porque a veces cuando también charlamos parece que todas las indicaciones de herramientas son para docentes. En realidad tenemos que empezar a trabajar con nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes las están utilizando, ¿sí? Quienes son docentes acá lo saben, ¿han tenido experiencias de chicos que usan IA? Sí, la mayoría. ¿Y ustedes le piden a los estudiantes que utilicen la IA y se lo evalúan? Allá hay una cabeza que me dice que sí. Muy bien, Claudia. Bueno, no es la respuesta más común. Digo, tenemos que empezar a trabajar y a pensar en cómo hacemos para incorporar estas herramientas que ya las están utilizando, con lo cual, ¿cuál es la manera más didáctica, ¿sí?, de poder empezar a abordar este tema y cómo evaluar después, ¿no?, que es todo un desafío. Pero digo, si ya las están usando, entonces después no, porque si no después renegamos. Se copió, lo hizo con IA, ¿no? Todas las cosas que ya conocemos que están ocurriendo. Bueno, en esta suerte de usina, que es una usina para explorar y que tienen el QR, y yo después les voy a compartir la presentación para que la distribuyan, les hice una pequeña agrupación de música, chatbots, materiales educativos y videos e investigación. La de investigación está ampliada, pero acá hay algunas interesantes, como Gamma, ¿sí?, que todavía es bastante gratuita y hay una cuestión de monetización, pero hay una versión gratuita interesante, donde pueden crear páginas web, ¿sí?, muy rápidamente y poder después editarla. Napkin, que les permite hacer mapas conceptuales y gráficos de lo que ustedes le ingresan, ¿sí? Y algunas otras que están dando vuelta, como por ejemplo el Quizzes, ¿sí?, que en la escuela, sobre todo escuela media y primaria, pueden a través de IA generativa generar preguntas para un determinado tema. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando pensamos en esto, yo estoy pensando en algo que denomino como metaformación docente. No es una formación docente tradicional, ¿sí? Sí, por supuesto, hay un componente que tiene que ver con conocer y tener liderazgo en conocimiento de las tecnologías, pero tiene que ver con, sobre todo, una reflexión crítica sobre este uso de las tecnologías y poder explorarlas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el docente pueda empezar a explorar esas inteligencias artificiales de manera crítica y sistemática, porque hay muchas, son un montón. Yo creo que estamos en un escalón de acceso digital que subió, que no es el mismo que teníamos hace 5 años, ¿sí? Y todavía hay muchos docentes que todavía no están terminando de dar ese primer escalón. Entonces, esta es una cosa que a nosotros nos ocupa desde la dirección y desde la universidad, porque lo que no queremos que ocurra es que esa brecha digital sea más profunda, ¿no? Entonces estamos tratando de que todos y todas puedan acceder a este tipo de conocimiento y poderlo llevar a la práctica y evaluar en qué momento utilizarlo. Vamos a la siguiente. ¿Qué habilidades necesitamos para los estudiantes? Algunas de las cosas que podemos pensar y nos podemos imaginar
tienen que ver sobre todo la comunicación oral escrita, que fue la que más impactó, sobre todo la comunicación escrita. La inteligencia emocional y la empatía es algo que aparece con el estudiante, ¿no? Es algo que por ahí lo hemos perdido, ¿sí? Y tiene que ver con cómo construir ese vínculo con ese otro estudiante, ¿no? De la relación del estudiante con el medio, con la sociedad. Pensemos en salud, no es una crítica, pero digo, es con el paciente, ¿no? Esa mirada que a veces uno le pone una mirada muy cientificista a la enseñanza, ¿sí? Donde del otro lado hay una persona que es la que va a requerir finalmente atención. Pensamiento crítico, resolución de problemas, proyectos, equipo y obviamente este conocimiento tecnológico que cada vez se va haciendo como más relevante. Vamos a la siguiente. ¿Qué cosas se pueden ver en la formación de docentes en salud? ¿Sí? Que ese también es un tema, ¿no? Porque yo me puse a pensar, decir, bueno, nosotros hacemos una formación docente transversal, ¿no? Tratamos de introducir estas tecnologías. Hoy escuchaba algunas cosas que decían que estaban buenas, y algunas cosas que nosotros hemos probado en los cursos, es decir, son los trabajos finales de los cursos que hacemos con gente de salud, y han aparecido cosas interesantes, como creación de pacientes virtuales usando bots, ¿sí? Chatbots, entrenamiento de habilidades blandas, es decir, esto, ¿no? La comunicación, ponerse en el lugar del paciente. Esto surgió de simulaciones clínicas interactivas que hicieron. Casos clínicos a medida y resúmenes y explicaciones simplificadas como material, ¿no? Pidiéndoselos a las inteligencias artificiales más generales. Y después asistentes de estudio y retroalimentación asistida, sobre todo mucha tutoría asistida por inteligencia artificial. Tenemos algunos ejemplos que han hecho, no, bueno, específicamente para el tratamiento de una determinada enfermedad, un asistente virtual que guía al estudiante en eso. Estas son algunas cuestiones que empiezan a aparecer y que son de la práctica, de la aplicación práctica de la inteligencia artificial generativa de ustedes mismos, ¿no? De los propios profesionales de la salud. Y que ahí lo necesitamos nosotros. Digo, cuando a veces nos invitan a charlas, ahora tengo la semana que viene una en arquitectura, yo de arquitectura no, pero sí trabajando con el otro puedo empezar a entender qué está pasando, ¿sí? Y de qué manera los podemos ayudar. Vamos a la siguiente. Esto es lo que les decía de investigación, que es otro tema que también salió acá como relevante. También se los voy a dejar. Es un mapa de diferentes herramientas que yo fui utilizando, ¿sí? El año pasado que tuve la tesis doctoral, yo utilicé algunas como Atlas TI para hacer todo el análisis de las entrevistas y me hizo las categorías de las respuestas abiertas de las personas, ¿sí? He utilizado Consensus y sobre todo Connected Papers, que son herramientas que me sirvieron para armar el marco teórico y dado un texto que yo encontré, me hizo todo el mapa de quienes lo citaron y me empezó a focalizar cuáles eran los conceptos más relevantes para ese tema de investigación. Hay algunas que a través, por ejemplo, como Semantic Scholar, que está acá, que les permite hacer búsqueda en las bibliotecas que están indizadas y que son de referencia a nivel mundial. Ese tipo de cosas también para la parte de investigación en medicina son más que relevantes. De hecho, Semantic Scholar busca en una específica de medicina. Y las demás van más o menos por el mismo camino. Lo que tienen esta, Connected Paper, Light Maps, que generan como mapas, ¿sí? Como mapas mentales para la relación que hay entre los artículos, les ponen fechas y pueden buscar en la historia, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, el origen de una determinada enfermedad, cuál es lo primero que encuentra esta IA como inicio o primer documento que encontraron de eso. Seguimos. ¿Qué desafíos hay? Para ir poniendo ahora la lupa sobre los desafíos que les cuento. Algunos de los temas que estamos como más ocupados todos. Primero, el uso creciente de los sistemas para niños. Según la UNESCO, para mí este número es más alto, pero no han contestado honestamente, el 54%. Para mí es mucho más alto, pero es un dato específico que tenemos, ¿sí? La deuda cognitiva, que es otro término que deben haber escuchado, que fue sobre todo contado desde el MIT en junio del 2025, donde a través de unos estudios que hicieron con gente que utilizó IA generativa y no usó IA generativa, hay una parte del lóbulo frontal
que no se activa tanto, ¿no? Entonces ahí nos están diciendo qué es lo que pasa con esa persona que deja ese descanso en la inteligencia artificial para poder hacer sus tareas. El ejemplo más común que podemos hacer rápidamente acá es ¿cuántos números de teléfono se acuerdan ustedes? ¿Sí? Ninguno. Bueno, yo dos, nada más. El de mi pareja y uno de urgencia que tengo ahí. Antes les puedo garantizar que me acordaba un montón de números, ¿sí? 7, 8 seguro, como mínimo, ¿sí? Bueno, esto mismo tiene que ver con esto, pero claro, acá ¿cuál es el problema? Que estamos hablando de situaciones de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos como docentes, si esto es así, activar esas neuronas que están adormecidas por descansar en esta inteligencia? Que como todo, es decir, no es malo, todos creo que lo usamos, yo lo uso un montón, pero uno se va dando cuenta que activa un montón de otras habilidades mentales que por ahí no utilizaba antes, que ahora son necesarias. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención, ¿sí? Y el otro es el de que me gusta mucho, que es de lectura y escritura distante, de Floridi, que es un filósofo italiano, que él dice que ya no leemos como leíamos antes ni escribimos como escribíamos antes, ¿sí? Leemos en forma distante porque usamos lectores o buscadores que nos van, sobre todo, imagínense Gemini o ChatGPT, ¿no? Le dan un texto y les da el resumen, ¿no? Entonces, yo no leo el texto completo, leo una parte. Después, si me interesa, y yo soy de la vieja escuela, me leo el artículo completo, o el libro si quiero. Pero hago una lectura distante. Y cuando escribo lo mismo, no empiezo con la hoja en blanco, sino que ahora puedo empezar con un borrador que generó la IA. Pero claro, ahí tengo que activar las habilidades, ¿sí? O enseñarle a esa persona a activar habilidades para mirar ese texto, corroborar información, escribir y demás, y no dejar que copien y peguen o lo agarran así y lo entreguen, ¿no? Digo, porque esto es lo que pasa habitualmente. Entonces, ¿cómo hacemos como docentes eso? En mi caso en particular, me pasa, yo enseño programación de computadoras, ustedes saben que le dan el enunciado del problema, sobre todo el primer año donde estoy yo, y se los resolvió. Pero no se los resuelve como nosotros queremos, ni con los conocimientos que tiene que tener ese alumno a esa parte del año. Nosotros igualmente le hicimos una estrategia que lo llamamos decálogo del buen uso de la IA, donde les decimos que la pueden utilizar, que tienen que explicar dónde la usaron y que nos digan el prompt, ¿sí? Y a partir de ahí trabajamos. ¿Por qué? Porque detectamos en algún examen, no sé, una palabra que no iba en ese lenguaje de programación, como exit, que en Pascal, por ejemplo, no la utilizamos, dijimos, acá está el uso de la inteligencia artificial. Es muy fácil de detectar, más allá de la estructura, las buenas pautas de programación que les damos, entonces empezamos como un diálogo ahí. Vamos a la siguiente. Desafíos. Y ya con esto voy cerrando y les muestro un pequeño videíto. Integridad académica, que tiene que ver con esto último que les contaba, ¿no? Tratar de establecer este contrato con los y las estudiantes sobre qué queremos hacer. La falta de regulación. Estamos camino a, pero todavía nos falta tener mayor regulación. Sí hay alguna regulación en la producción de software, pero por ejemplo, y también hay que poner, si es necesario, falta una regulación, un uso ético de la IA, ¿sí? Por ejemplo, para la universidad, hay algunos casos, la Facultad de Jurídicas y Periodismo lo hizo, es el primer elemento que tenemos construido por docentes de la Casa de Estudios. Protección de los datos personales, ¿dónde alojamos los datos? ¿Sí? Que hoy la colega que hablaba nos contaba esto, ¿dónde vamos a guardar estos datos? Cada vez que le damos un dato a ChatGPT, le estamos dando un dato, ¿sí? Todos los que yo siempre cuento, los que probaron con supuestamente con la foto, con el estudio Ghibli japonés y la subieron y a mí la familia me pedía, haceme el perro, haceme el gato. Bueno, si no teníamos el cuidado de ponerle que no utilice esos datos para otros medios, está. Entonces no se asombren si después aparece alguien con la cara de ustedes, porque ustedes se lo dieron, ¿sí? Género y diversidad es un problema que tiene que ver más con el sesgo, pero esto sigue estando y está presente y tenemos que aprender a trabajarlo porque la información está. El acceso y el software soberano versus la comercialización. Este es uno de los temas que a mí me preocupa, vengo del campo de la informática y en este punto lo que a mí me parece que tenemos que empezar a prestar atención. Varias de las herramientas que yo le conté, casi todas, algunas que no nombré no son de código abierto, no son open source. Entonces, están puestas por empresas, tenemos que pagar para poder acceder y aparte
donde se guardan los datos. En ese punto todavía no tenemos, por ejemplo, desarrollo específico, decir, bueno, tengo una herramienta, imaginemos esto, ¿no? Para la Universidad Nacional de La Plata, que sea un modelo de lenguaje que esté almacenado en nuestros servidores, ¿sí? Que estemos utilizando algún otro modelo, pero que esté almacenado esos datos en nuestros servidores y cargada con información. Bueno, esas son algunas de las cosas que tendríamos que pensar. ¿Cómo podemos trabajar esto a nivel universidad, a nivel provincia, a nivel país? Digo, darle una mirada a este tipo de desarrollos que no son fáciles, hay que invertir, pero hay algunas cosas incipientes, ¿sí? Hay varios proyectos, sobre todo el área de informática. La semana pasada estuve en un congreso donde un profesor desarrolló un chat que se llamaba Carpincho, eran Corrientes, y lo que hace Carpincho es dar información sobre las carreras de la Universidad Nacional del Nordeste, en manera local o en manera en línea, pero lo desarrolló él. Hizo el algoritmo, lo escribió en un lenguaje de programación, utilizó un modelo y analizó cuáles son las ventajas y desventajas. ¿No? Empiezan a aparecer proyectos que hay. Hay otro proyecto que tiene que ver con las plataformas virtuales, por ejemplo, Moodle todavía no tiene, además tiene algunas herramientas integradas de IA generativa, pero no tenemos herramientas que podamos colocar todavía en nuestros servidores. Hay algunos proyectos que yo detecté, ahora les muestro uno que me gusta, que es una plataforma de e-learning que tiene 3 elementos de IA generativa, donde uno puede instalar ese software en sus propios servidores, comprar la GPU para que esto pueda responder y cargarla con información de la institución. Si querés vemos el video, ese chiquitito, que básicamente tiene 3 cosas: chatear con IA, mensajería inteligente e indicadores, ¿sí? Ahí si quieren vemos un segundo el video para que vean que hay algunos desarrollos muy chiquititos que permiten eso. Está aparte el video, lo puse aparte. Ah, ¿no lo tenés? Bueno, lo cuento, no te hagas drama. No te hagas drama. No se hagan problema. Esa plataforma básicamente lo que hace es lo que les decía. Tiene un chat de IA inteligente, les permite hacer análisis de datos de la plataforma con inteligencia artificial generativa, y eso lo que les permite hacer es tener su propio software soberano, que era un poco lo que charlábamos hoy, instalado en su propio lugar, ¿sí? Hacia ese lugar, ¿sí? Ah, lo tiene el video. Bueno, ahora lo vemos que es cortito, nada más para que vean que es una plataforma de e-learning, pero que tiene esa característica. Un lugar donde el conocimiento no tiene límites. TARIS, la nueva era del e-learning. Una plataforma con inteligencia artificial que resuelve consultas, redirige mensajes y ofrece indicadores clave para una mejora continua. Menos carga docente y máxima eficiencia para una educación guiada, inclusiva y de calidad. Nuestro chatbot con IA ofrece soporte inmediato, responde preguntas e interpreta videos y documentos. Todas las interacciones quedan registradas para su análisis posterior. Cuenta con un sistema de mensajería dinámico que organiza y redirige las consultas a cada docente. TARIS mejora la organización, garantiza una comunicación clara y fortalece el proceso educativo. Monitoriza la cantidad de preguntas, el nivel de respuesta y la satisfacción. Podrás conocer el compromiso de los estudiantes, el desempeño de los docentes y la efectividad de cada curso. Con TARIS tendrás menos costos operativos, tareas automatizadas y resolución de consultas rápidamente. TARIS, calidad educativa y éxito para tu negocio. Sumate a la nueva era del conocimiento. Bien. Bueno, esta plataforma, que ahí lo resumía, tiene algunas de estas cosas, ¿no? Que hoy Ramiro decía, lo de automatizar determinadas tareas para los docentes, les permite hacer eso, pero insisto, lo que tiene
de interesante es la interacción con los dispositivos móviles a través de la plataforma central tipo Moodle, y aparte las métricas que están puestas de una manera tipo tablero, dashboard, para poder ver qué ocurre. Bueno, este es un desarrollo local de La Plata, de ex estudiantes, no estudiantes, profesionales regraduados recibidos de la universidad, que detecté entre tantas charlas que voy. Dije, es un lindo proyecto porque se puede instalar en las instituciones públicas y poder utilizarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que prestar atención cuando vamos trabajando en esto. Bueno, y con esto estamos. Los dejo acá. Muchísimas gracias, al director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor en Ciencias de la Educación Alejandro González, que me parece que para esto que estamos pensando de trabajar como un colectivo tecnológico y pensando en la IA, es un estratégico que esté de nuestro lado, sobre todo pensando que viene desde la Universidad de La Plata y muchos de nuestros profesionales son egresados de la Universidad de La Plata. Entonces está bueno conocer otras experiencias y podernos ayornear y sumarnos. Así que muchísimas gracias, Alejandro, y esto es un inicio, como charlamos ya en la reunión, tenemos muchísimo para trabajar y contamos con vos desde ya.